Meta Platforms, la gigante de las redes sociales, ha reportado unos resultados que, si miramos solamente la superficie, fueron espectaculares. Han superado las expectativas de ingresos. El número de usuarios sigue creciendo, pero después del cierre, la acción hizo lo que nadie quiere ver, se hundió. El mercado no ha reaccionado a lo que Meta ganó en el último trimestre, sino a dos problemas gigantescos que pesan sobre su rentabilidad futura. El primer problema es el CAPEX, el gasto brutal en infraestructura y data centers para la inteligencia artificial. Es el dinero que Mark Zuckerberg está obligado a quemar para competir con Google. Y el segundo es un golpe fiscal, una factura extraordinaria que ha impactado el beneficio neto y que genera la pregunta clave. ¿Es este un coste que desaparecerá el próximo año o es una nueva realidad impositiva que tendremos que descontar en la valoración de Meta a partir de ahora? Este es el debate central de la inversión hoy, si Meta es una máquina de imprimir dinero con el motor roto o si es una empresa obligada a quemar miles de millones para ganar la guerra de la inteligencia artificial. Hoy vamos a destripar los resultados de Meta. No nos vamos a quedar en los titulares fáciles, ¿vale? Vamos a ir a las únicas dos métricas que hicieron temblar al mercado: el CAPEX futuro y el impacto de los impuestos. Dejemos de lado el miedo y vamos a empezar por lo bueno. Si hay algo que define a Meta es su capacidad para seguir vendiendo publicidad, y el dinero ahí no se detiene. El total de ingresos por publicidad en el tercer trimestre de este año alcanzó los 50.082 millones de dólares. Esto supera con creces el trimestre anterior, donde tuvimos 46.563 millones de dólares. En términos absolutos, el crecimiento sigue siendo muy sólido. Pero aquí es donde nos fijamos en la calidad de ese crecimiento. El mercado que da más ingresos a Meta es Estados Unidos y Canadá. Obviamente no podemos menospreciar las otras regiones, ¿vale? Pero como inversor, yo quiero que Meta crezca en todas partes, por supuesto, pero miramos con especial atención el crecimiento de Norteamérica, porque es donde Meta cobra más por cada clic o por cada impresión publicitaria y además donde obtiene más ingresos. Miremos la base de la barra, el segmento de US and Canadá. Está en azul oscuro, ¿vale? Ha crecido de 20.045 millones de dólares en el segundo trimestre de este año a 21.331 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto es una señal de fortaleza en el corazón del negocio. A pesar de TikTok y a pesar de toda la competencia que tienen, Meta está logrando mantener o subir el precio de sus anuncios en su mercado más rentable, lo que indica que el retorno de la inversión de sus anunciantes sigue siendo muy alto. Si analizamos la tendencia anual, se ve la diferencia con el año pasado. En el Q3 de 2024, Meta facturó 39.885 millones de dólares en publicidad total. Hoy estamos en 50.082 millones de dólares. Esto es la prueba irrefutable de que la máquina sigue ganando eficiencia y sigue recuperando la rentabilidad que había perdido. El negocio principal de Facebook e Instagram está sano y es un monstruo de generación de flujo de caja. Si la acción ha caído, no ha sido por su negocio principal, ha sido, lo veremos más adelante, por el CAPEX y por el factor fiscal. Pero vayamos por orden. Ahora vamos a pasar a esta diapositiva que está sacada de la presentación de Meta, donde vemos los ingresos por geografía. Y probablemente esté pensando, un momento, ¿no es esta exactamente la misma diapositiva que acabamos de ver? Y tiene razón, es casi idéntica, pero aquí es donde se esconde el diablo y donde se define un buen análisis. Mirad los números totales. La diapositiva anterior, la de ingresos por publicidad, nos dio un total para el Q3 de 50.082 millones de dólares. Esta diapositiva, la de ingresos totales, nos da un total de 51.242. Vamos a hacer la resta. La diferencia entre el ingreso total y el ingreso por publicidad es de 1.160 millones de dólares en este trimestre. ¿Qué son entonces esos 1.160 millones? Esa es la categoría que Meta llama otros ingresos, Other Revenue. Y esto es fundamentalmente la venta de hardware de Reality Labs, las gafas de MetaQuest, y también las comisiones de la tienda de aplicaciones de realidad virtual. Y aquí es donde tenemos que ser honestos. 1.160 millones de dólares frente a 50.000 millones que genera la publicidad, pues parece casi un error de redondeo. Es irrelevante para la tesis de ingresos, ¿vale? El negocio de Meta no es vender gafas, al menos de momento. Su negocio es vender anuncios. Pero lo que sí que confirman estos datos, y por eso lo pongo, es que tenemos la misma tendencia positiva en ingresos. El negocio principal, la familia de apps, sigue siendo un monstruo. El total de ingresos en el Q3 fue de 51.242 millones, superando los 47.516 millones del trimestre anterior.
Y lo más importante, el mercado más rentable, es decir, Estados Unidos y Canadá, creció de 20.371 millones a 21.751 millones de dólares en un solo trimestre. Aquí la conclusión que podemos sacar es la misma, pero ahora reforzada. El negocio principal está más sano que nunca. La historia de los ingresos es sólida como una roca. Ahora vamos a ver por qué la acción se hundió a pesar del éxito en ingresos. Esta tabla es el mapa de dónde se genera el dinero. Y lo más importante, dónde se destruye. ¿De acuerdo? Mirad los resultados por segmento. Meta tiene dos negocios. Family of Apps, que es la máquina de hacer dinero, y Reality Labs, que es el metaverso, el sueño de Mark Zuckerberg. Fijaos en la fila Family of Apps, Operating Income, es decir, beneficio operativo de las aplicaciones familiares. Esto es el oro, ¿vale? En el último trimestre, las aplicaciones generaron 24.967 millones de dólares de beneficio operativo. Esto es una cifra brutal, asombrosa. Y compararlo ahora con el trimestre anterior, 24.971 millones. El margen se está manteniendo sólido, confirmando que la inteligencia artificial no está matando la rentabilidad del negocio principal como muchos auguraban. El margen operativo total de Meta, que está en la fila anterior, se ha mantenido en un 40% en este trimestre. Es una eficiencia que pocas tecnológicas pueden alcanzar. Pero ahora miremos la trampa, ¿vale? La trampa está en la fila Reality Labs Operating, los, entre paréntesis, ¿vale? Aquí es donde el sueño de Zuckerberg se convierte en una pesadilla contable. En este último trimestre, Reality Labs ha reportado unas pérdidas operativas de 4.432 millones de dólares. Las pérdidas se han mantenido consistentemente en el rango de 4.000 a 5.000 millones de dólares cada trimestre. ¿Qué implicación tiene esto entonces para el inversor? Si las aplicaciones te generan casi 25.000 millones de beneficios y Reality Labs te destruye 4.432, el beneficio neto de la empresa se ve reducido o canibalizado en un 18%. Reality Labs no es un simple gasto de capital, es un I+D brutal que se está comiendo el margen, ¿vale? El mercado castiga la falta de visibilidad en el retorno de esta inversión. Vale, hemos establecido que el negocio principal genera ingresos masivos, pero que la rentabilidad es devorada por Reality Labs. Ahora vamos a mirar esta pieza del rompecabezas, el gasto operativo como porcentaje de los ingresos. Aquí se nos muestra en qué se gasta Meta cada dólar que ingresa. Y la tendencia aquí es la que realmente preocupa al mercado. Para entenderlo, primero vamos a definir cada elemento de gasto porque es la base de nuestro análisis fundamental, ¿de acuerdo? Primero está el costo de ingresos, cost of revenue. Este es el gasto directo asociado a dar el servicio. Aquí está la electricidad de los data centers, el mantenimiento de los servidores, el ancho de banda, el coste de moderar el contenido, etc. Meta ha logrado mantenerlo estable en un 18%, lo cual es una señal de eficiencia en la escala operativa. En segundo lugar, tenemos investigación y desarrollo, Research and Development. Este es el músculo que mueve a la empresa hacia el futuro. Incluye el gasto en el desarrollo de nuevos productos, como por ejemplo Threads, toda la inversión en Reality Labs y en definitiva todo el gasto en I+D que tiene la empresa. En tercer lugar tenemos marketing y ventas. Esto es sencillo, esto es el gasto en marketing, el gasto para convencerte de usar la aplicación, convencer a los anunciantes de gastar y mantener la marca viva. Como vemos, no es un gasto muy elevado porque Meta tiene tal cantidad de clientes que realmente no necesita invertir mucho aquí. Y por último tenemos los gastos generales y administrativos. Es el coste de la oficina central, abogados, contabilidad, recursos humanos, el coste de la burocracia corporativa, etc. Bien, ahora que ya hemos definido lo que entra en cada partida, vamos a fijarnos en los números. En el Q3, el gasto en I+D se disparó al 30% de los ingresos. Esto significa que 3 de cada 10 dólares que Meta gana se van a investigación y desarrollo. Y esa es la cifra que está castigando un poco el margen. Aunque también es normal que una empresa tecnológica como Meta tenga como mayor fuente de gasto la I+D. Lo contrario sería para preocuparse, ¿verdad? Y fijaos, ¿por qué gasta tan poco en marketing, solamente el 7%, y tanto en I+D, el 30%? La respuesta es que Meta tiene un enorme foso de ventaja competitiva. El coste de captar un nuevo usuario y mantenerlo en Facebook o en Instagram es mínimo, porque las redes ya tienen efectos de red masivos. El usuario ya está ahí, ¿vale? Meta no necesita gastar mucho dinero en marketing y en ventas porque el producto
literalmente se vende solo. Por eso puede desviar ese capital hacia la investigación y desarrollo, que es el único camino para asegurar el futuro contra la competencia de Google o la amenaza de TikTok, por ejemplo. Ahora quiero añadir un matiz, pero que tiene relevancia. ¿Dónde está el coste de pagar a esos ingenieros estrella que tiene Meta? Una gran parte está aquí, en el I+D, porque Meta no solamente paga a sus empleados en efectivo. Meta, como muchísimas otras tecnológicas hacen, utiliza el pago en acciones a sus empleados, que si miráis sus estados contables, su estado financiero aparece como Stock-Based Compensation. Utiliza el pago en acciones, decía, para remunerar a sus empleados. Esto es un gasto no monetario que suele distribuirse entre I+D y gastos administrativos. Es decir, aunque la columna de I+D veas un gasto altísimo, una parte importante no es dinero que sale de la caja, como el CAPEX, sino que son acciones nuevas que diluyen a los accionistas, pero que también mantienen a los mejores ingenieros. Si Meta no hiciera esto, esos ingenieros se van a Alphabet, a Microsoft, a Apple o a cualquier empresa de la competencia. Este gasto, digamos que es un coste de retención de talento, pero a pesar de que sea necesario, hay que echarle también un ojo para que no se vuelva excesivo. Bueno, el margen operativo del 40% que tiene Meta está siempre bajo una presión crónica. El I+D al 30% es la mejor defensa que tiene Meta contra la disrupción, pero los inversores castigan esta falta de visibilidad en el retorno y en la reducción del flujo de caja disponible para recompras debido al alto gasto. Y ahora llevamos al momento que causó el pánico y el gran bajón en la cotización, la tasa impositiva. Mirad esta tabla de aquí. El dato que salta a la vista es la del Q3. La tasa de impuestos se disparó al 87%. 87%. Es una bestialidad. En un trimestre, casi todo el beneficio antes de impuestos de Meta se fue a pagar la factura fiscal. Si observáis la tendencia histórica, Meta ha pagado tasas muy bajas, entre el 9 y el 17% en los últimos trimestres. De repente, saltar al 87% es un choque que parece gritar al mercado: vende mis acciones, porque esto es inasumible. Pero nosotros no nos vamos a quedar con el titular ni con lo obvio. Vamos a ir más allá, porque eso es lo que diferencia a los buenos inversores de los que fracasan. Nosotros no nos quedamos en el titular. Este gasto tan gigantesco, esta provisión para impuestos, incluye un cargo único de casi 16.000 millones de dólares. Este cargo está relacionado con la implementación de una nueva ley, el One Big Beautiful Bill Act. Y aquí está la clave para el inversor. A pesar de la caída, Meta además ha sido muy clara al respecto. Es un cargo único. Si excluimos este pago extraordinario de 15.930 millones de dólares, la tasa impositiva efectiva de Meta en el trimestre tercero habría sido del 14%. El 14% es perfectamente normal y está en línea con las tasas que ha pagado históricamente, como estamos viendo además en la diapositiva. Por lo tanto, el factor fiscal, aunque sea doloroso en el momento, porque la verdad es que es un hachazo brutal, pero no es un problema fundamental a largo plazo para la tesis de inversión de Meta. La rentabilidad operativa sigue estando intacta. Y aquí está el resultado final de la ecuación, el beneficio neto. Esta es la cifra que realmente se llevó a la baja el precio de la acción y que ha asustado a los inversores que solo leen los titulares. Mirad la gráfica de barras de net income. Durante los trimestres de 2024 y 2025, el beneficio neto de Meta se mantuvo en un rango saludable, creciendo consistentemente, llegando a picos de 20.838 millones y 18.337 millones, ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Pues mirad lo que pasa en el Q3. El beneficio neto se desploma a solamente 2.709 millones de dólares. Eso es poquísimo, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Esta es la traducción directa de lo que vimos antes con el enorme pago impositivo que ha tenido que afrontar Meta. El beneficio neto ha caído porque la provisión para impuestos se comió la mayor parte del beneficio operativo de la empresa, reduciendo así drásticamente la cifra final. Pero fijaos que fijaos en lo que la propia Meta ha confirmado. Como vimos antes, que ese gasto de 15.900 millones en impuestos era un cargo extraordinario y único. Si excluimos ese cargo único, el beneficio neto del tercer trimestre de 2025 no habrían sido 2.709 millones, sino que habría aumentado a cifras muy buenas, a cifras brutales. Esto significa que el beneficio neto de Meta, ajustado por el factor fiscal, habría sido de 18.639 millones de dólares.
Es decir, los 15.930 que ha pagado en impuesto más los 2.709, ¿vale? Total, 18.639 millones de dólares. Eso es una cifra excelente y demuestra que el poder de generar beneficios de Meta no se ha erosionado. La caída es un evento contable y es un evento fiscal, pero puntual. Pero el mercado castiga lo que ve. Y lo que ve es que el beneficio neto ha caído a 2.709 millones. Ahora bien, los inversores fundamentales se dan cuenta de que la cifra real y la cifra recurrente es 18.000 millones. Y que el castigo, por lo tanto, está siendo exagerado. O al menos eso es lo que a mí me parece. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a traducir todo lo que hemos visto a una de las métricas más importantes para un inversor que negocia en bolsa. El beneficio por acción diluido o EPS. Esta cifra es la que usa el mercado para mover la acción, ¿vale? Ya que nos dice cuánto nos corresponde de ganancia por cada acción que poseemos. Vamos al gráfico, porque aquí es donde el castigo se vuelve visualmente brutal. Veníamos de una tendencia de crecimiento espectacular. En el Q2 del 2025, Meta había reportado una ganancia por acción de 7,14 dólares. Esto era señal de una eficiencia operativa increíble. Pero mirad ahora la barra del Q3. El beneficio por acción se desploma a solo 1,5 dólares. Esto es una caída de más del 85% en la ganancia por acción en un solo trimestre. Esto es lo que causó el gran bajón en la cotización y es consecuencia, por supuesto, de todo lo que hemos visto antes. El mercado ve que de repente, oye, la acción de Meta debería valer 7 y ahora está en 1,05 dólares por cada 3 meses de trabajo. Pero de nuevo, como analistas que miramos la salud real del negocio, tenemos que ignorar el miedo y fijarnos exactamente en el motivo por el que suceden las cosas. Si excluimos el cargo único por impuestos de 15.930 millones de dólares, las ganancias por acción diluida, los EPS del tercer trimestre, habrían sido de 7,25 dólares. Si lo ponemos en perspectiva, con el trimestre anterior, vemos que habría habido un aumento del EPS que se acentúa todavía más si lo comparamos con el tercer trimestre del año pasado. El negocio subyacente de Meta no solo no ha empeorado, sino que ha mejorado. El poder de generar beneficio por acción es más fuerte que nunca, aunque no lo haya parecido en este último trimestre. La caída es puramente contable y se debe a una factura única, que es la provisión por impuestos que hemos visto al principio. Pero no nos confiemos, porque ahora viene otro dato que no ha gustado al mercado, pero que sinceramente yo creo que es una oportunidad. Estamos hablando del gasto en CAPEX. Mirad el gráfico y veréis el salto brutal en la previsión de gasto. El CAPEX anual de Meta en 2024 fue de 24.389 millones de dólares. La previsión para 2025 se dispara a 50.078 millones de dólares, más del doble. Además, la directiva ya nos ha advertido que el gasto seguirá acelerándose en el año 2026. ¿Qué es lo que vio el mercado en esto? Pues lo que vio es que están quemando el flujo de caja y por eso castigaron la acción. Pero, sinceramente, yo al ver esto lo que pienso es que este gasto para el accionista es una bendición. Y permitidme explicar el porqué. El secreto está en el ROIC. ¿Qué es el ROIC? Para los que no lo sepáis, el ROIC es el retorno sobre el capital invertido, ¿vale? De forma sencilla, es la métrica que te dice cuánto beneficio estás generando por cada euro o por cada dólar que inviertes de nuevo en el negocio. Es el termómetro de la calidad de la gestión de una empresa, ¿vale? Con un ROIC bajo no se debería gastar mucho en CAPEX, porque eso significa que está invirtiendo mal, ¿vale? Pero una empresa con un ROIC alto, como Meta, debe reinvertir agresivamente. El ROIC de Meta es consistentemente excelente, ronda el 29,5-30%. Esto significa que por cada 100 dólares que Meta invierte en infraestructura, en data centers, está generando casi 30 dólares de beneficio. El CAPEX de Meta es casi todo CAPEX de crecimiento, dedicado a la infraestructura de IA, ¿vale? Cuando Zuckerberg gasta 50.000 millones de dólares en este CAPEX, lo que está haciendo es asegurando la capacidad de Meta para generar ese 29,5 o 30% de ROIC en la próxima década. Esta es la mejor defensa contra la disrupción de la inteligencia artificial y para mí es la decisión más racional. Es la garantía de que Meta no solo va a sobrevivir, sino que va a dominar la próxima era de la tecnología. El problema de la caída es la falta de visibilidad a corto plazo, pero si sois inversores a largo plazo y teniendo en cuenta, por supuesto, el magnífico ROIC y la tasa de reinversión que tiene Meta, esto es algo que solamente nos puede dar alegrías. Antes hemos dicho que los ingresos son fuertes, pero la pregunta clave es, ¿podrá Meta mantener ese crecimiento de ingresos? La respuesta
está en la cifra de usuarios. El dato que tenemos aquí son las personas que usan al menos una de sus aplicaciones, ya sea Facebook, ya sea Instagram o WhatsApp, y que lo usan a diario. La tendencia es impresionante. Meta ha pasado de 3.480 millones de usuarios diarios en el Q2 a 3.540 millones de usuarios diarios en este trimestre. 3.540 millones de personas usando la plataforma cada día. Esto no es solo una métrica, esta es la principal ventaja competitiva que tiene Meta, porque implica varias cosas. Por un lado, que tiene un efecto de red insuperable. Cuando 3.500 millones de personas están en tu red, ninguna competencia, por muy fuerte que sea, ni siquiera TikTok, puede replicar ese nivel de alcance. La publicidad va a donde están los ojos, y los ojos están en Meta. Y por otro lado, hace que haya menos gasto en marketing. Este crecimiento constante y masivo de la base de usuarios justifica por qué el gasto en marketing y ventas de Meta es bajo. Recordemos que era solo del 7% de los ingresos. Meta no tiene que gastar mucho para atraer a nuevos usuarios. Los usuarios vienen solos por el efecto de red. Esto le permite desviar ese capital hacia la I+D, que es donde se pelea la guerra de la inteligencia artificial. Viendo la cantidad de usuarios que tiene y cómo aumentan, se consolida nuestra tesis. El negocio principal de publicidad es sano, es eficiente y sigue creciendo. Si la acción ha caído, repetimos, no es por el corazón de la empresa, sino por la decisión de la directiva de reinvertir agresivamente el capital en el futuro, CAPEX de I+D y el golpe de los impuestos extraordinarios. Y ojo, porque si hemos visto que la base de usuarios de Meta es gigantesca, ahora vamos a ver cuánto vale realmente cada uno de esos usuarios. El ingreso promedio por persona. Si esta cifra sube, significa que Meta está monetizando mejor a su base de 3.500 millones de usuarios. Y mirad el gráfico. El ingreso medio por persona en el Q3 se situó en $14,46. Esto es un crecimiento sólido respecto al trimestre anterior, que fue de $13,65. ¿Qué significa este crecimiento para el inversor? Significa que el mercado publicitario sigue siendo extraordinariamente eficiente en las plataformas de Meta. A pesar de los desafíos, por supuesto, del pasado, como las restricciones de privacidad de Apple, por ejemplo, Meta ha logrado seguir subiendo el precio de sus anuncios. ¿Y cómo puede hacer esto, de subir el precio, sin que menguen sus clientes? Bueno, esto es otra ventaja competitiva y se llama pricing power. Las empresas no pagan más por publicidad si no ven un retorno. El aumento del ingreso medio por persona es la prueba de que el algoritmo de Meta, incluso con los desafíos, sigue siendo la herramienta de publicidad digital más efectiva del planeta. Esto le da a Meta un poder de fijación de precios inmenso sobre sus anunciantes. Y además supone también una validación de la estrategia. El crecimiento de esos ingresos medios por persona valida la estrategia de no invertir la casa en marketing. Recordemos, solo el 7% del gasto. Meta puede mantener el gasto bajo en ventas porque el producto publicitario funciona tan bien que los anunciantes pagan más y más por acceder a esas 3.500 millones de personas, de usuarios. Y bueno, ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Hemos demostrado que la caída de la acción no se debe al negocio principal, sino a un evento fiscal puntual. Ahora, la pregunta final y la más importante, ¿cuál es el valor real de Meta Platform? ¿Es esta una caída o es una oportunidad? Vamos a utilizar el método de valoración por múltiplos, ¿vale? Específicamente el más habitual, el PER, Price to Earning Ratio, pero primero no podemos usar el PER reportado de $1,05. Porque esa cifra está contaminada por la factura fiscal. Nosotros tenemos que normalizar ese EPS, ¿vale? Como ya hicimos este ejercicio antes en el vídeo, sabemos que el beneficio por acción normalizado de Meta fue de $7,25. Si anualizamos esa cifra, es decir, multiplicamos por 4 ese EPS trimestral, obtenemos un beneficio por acción aproximado de $29 al año. Esta es la cifra de beneficios que la acción puede sostener. Ahora vamos a ser cautos, ¿vale? El mercado está preocupado por el CAPEX y por el metaverso. Y por eso no podemos aplicar un PER más alto del que habitualmente ha tenido. Vamos a aplicar un PER justo de 25 veces los beneficios, que aproximadamente viene siendo su media histórica, más o menos, ¿vale? Este es un múltiplo que aún reconoce la calidad del negocio y reconoce también el excelente ROI, pero descuenta quizá un poquito la incertidumbre de Reality Labs.
multiplicamos el EPS anualizado de 29 dólares por nuestro PER justo de 25 veces. Y eso nos da un resultado de 725 dólares. Si el valor intrínseco de Meta ahora mismo es de 725 dólares y la acción cotiza hoy un 8 o 10% más abajo de esto por el pánico, esto es una clara señal de infravaloración, ¿vale? El mercado te está dando la acción por menos de lo que vale si simplemente le aplicas un múltiplo razonable, ¿vale? A su beneficio recurrente. Bien, hemos visto que el valor intrínseco de Meta hoy es de 725 dólares, pero la rentabilidad anualizada es de un 10%. Parece baja, ¿verdad?, para una acción con tanto riesgo. Y aquí es donde te voy a dar la razón, porque hemos ignorado dos cuestiones que Meta ha activado para impulsar el retorno de sus accionistas. El cálculo del valor intrínseco no debe ser solo la ganancia de capital, sino que debe ser también el retorno total y tiene que tener en cuenta otras cuestiones. Meta tiene un programa muy grande de recompra de acciones. ¿Por qué es tan importante? Cuando Meta recompra acciones, el número total de acciones en circulación se reduce. Si el beneficio neto se mantiene igual, pero el número de acciones, que es el denominador del EPS, disminuye, automáticamente el beneficio por acción sube. Estimamos que la recompra de acciones puede estar o puede reducir el número de acciones en circulación en torno a un 4% anual. Por lo tanto, nuestra proyección no es de un 10% de crecimiento, sino que tenemos también que añadir ese crecimiento orgánico del EPS, ¿de acuerdo? El crecimiento del EPS por recompra de acciones es del 4%, más el 10 que nos da un retorno anual compuesto de 10 más 4, 14%. Si aplicamos este 14% de crecimiento a nuestro EPS de 29 dólares, el precio proyectado ya se dispara, ¿vale? Si aplicamos este 14%, como decíamos, de crecimiento, durante 3 años, obtenemos un EPS proyectado de 42,96 dólares. Y esto nos da un precio objetivo de 42,96 por 25.074 dólares. Es decir, que la subida de 725 dólares a 1.074 dólares en 3 años te dará una ganancia total, ¿vale?, del entorno del 48%. A esto añadimos el dividendo que Meta ya comenzó a pagar en su día, ¿vale? Es verdad que el dividendo es un ridiculín, ¿no? Asumiendo una rentabilidad del 0,4% anual, pues bueno, pero hay que sumarlo a la rentabilidad total, ¿verdad? Aunque sea pequeñito. Con todos estos datos, tenemos que tu retorno anual en Meta a 3 años vista sería de 14,36% anualizado. Es un retorno muy bueno para una compañía de gran calidad como esta. Y no olvidéis, porque sé que a muchos os puede parecer poco en principio, que una ganancia de un 15% anual a 5 años con el interés compuesto significa duplicar vuestra inversión en esos 5 años, ¿vale? Y este camino, el paso seguro pero estable, es el que finalmente va a hacer que tu dinero se multiplique. Y con esto llegamos al final del análisis de los resultados de Meta. Si te ha gustado, por favor, deja un me gusta, síguenos y activa la campanita para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, ¿de acuerdo? Y déjame en comentarios si eres seguidor de Meta o si tienes pensado invertir en esta empresa aprovechando la caída. Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos dominando la inversión.